Hoy exploraremos cómo fue en realidad la vida de Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, el icónico pachuco que transformó el cine mexicano y fue durante años el actor con los ingresos más altos de la industria. Te invitamos a descubrir la riqueza, el modo de vida y los privilegios que rodearon a este hombre que superaba en ganancias a Cantinflas, que prestó su voz a Balú en La Selva de Cuentos, pero que también vivió con una intensidad que lo consumió hasta su fallecimiento prematuro a los 57 años. Te garantizo que este viaje te cautivará. Comencemos. El hombre detrás del mito. Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés y Castillo vino al mundo el 19 de septiembre de 1915 en la Ciudad de México. Era el segundo hijo de 9 hermanos en una familia de raíces mixtas fascinante. Su abuela Ángela era italiana, originaria de Bronzeville, Texas. Su madre, Guadalupe, provenía de Aguascalientes. Su padre, Rafael Gómez Valdés, trabajaba como agente aduanal, un empleo que implicaba mudanzas frecuentes por todo el país. Entre sus hermanos había 3 que también entrarían al mundo del espectáculo y se volverían leyendas por mérito propio. Ramón Valdés, quien alcanzó fama mundial como Don Ramón en El Chavo del Ocho. Antonio Valdés Castillo, conocido por el programa Puro Loco, y Manuel el Loco Valdés. Juntos, los hermanos Valdés dominaron la comedia mexicana durante varias décadas. Cuando Germán tenía apenas 2 años, su padre fue asignado al puerto de Veracruz, donde la familia residió por los siguientes 2 años. Este puerto caribeño, con su mezcla cultural, música afrocaribeña y ambiente festivo, dejó una marca profunda en el joven Germán. Luego, alrededor de los 4 años, la familia se mudó a Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos. Ciudad Juárez transformó para siempre la vida de Germán. Creció en la frontera, observando constantemente la interacción entre la cultura mexicana y la estadounidense. Veía a los jóvenes pachucos, mexicanos de segunda generación nacidos en Estados Unidos, o mexicanos criados en la frontera, con su estilo único de vestir, su manera particular de hablar mezclando español e inglés, y su actitud desafiante frente a sociedades que los rechazaban. Los pachucos vestían pantalones anchos ajustados en cintura y tobillos, tirantes, sacos largos con grandes solapas y hombros exagerados, sombreros de corte italiano decorados con plumas, zapatos bicolor, generalmente blanco y negro. Hablaban Spanglish, esa mezcla de español e inglés que las sociedades respetables de ambos lados de la frontera consideraban inapropiada. Eran marginados, discriminados, vistos como delincuentes simplemente por existir. Germán quedó fascinado con los pachucos. No los veía como criminales, sino como rebeldes, personas que se negaban a aceptar lo que la sociedad esperaba de ellos, que creaban su propia identidad en un mundo que no los aceptaba. Sin saberlo, Germán estaba observando lo que años después se convertiría en su personaje más emblemático. A los 19 años, en 1934, Germán comenzó a trabajar en la estación de radio local XCJ. Empezó como colocador de etiquetas, el empleo más humilde en la emisora. Pero tenía un don natural para imitar voces y hacer reír al público. Un día, creyendo que el micrófono estaba cerrado, imitó a Agustín Lara sin saber que estaba al aire. Pedro Meneses, propietario de la estación, lo escuchó y quedó impresionado con su ingenio. Meneses le brindó la oportunidad de ser locutor en el programa El Barco de la Ilusión. Asombrado por su creatividad, Meneses le ofreció la oportunidad de ser locutor en el programa El Barco de la Ilusión. Fue allí donde Germán dio vida al personaje de pachuco Topillo Tapas. Topillo Tapas era una expresión pachuco que se usaba para describir a alguien que hace trampas. Un tipo astuto que sabe cómo salirse con la suya. Germán cantaba, imitaba voces y combinaba el español con el inglés de forma natural. Durante una década desarrolló su estilo humorístico en la radio, afinando su voz, su capacidad para improvisar y su habilidad para conectar con la audiencia. En julio de 1943, llegó una oportunidad que marcaría un antes y un después. La compañía de Paco Miller llegó a Ciudad Juárez en busca de nuevos talentos para una gira por California y México. Al escuchar a Germán en la radio, decidieron verlo en persona y quedaron maravillados. Le ofrecieron integrarse a la compañía para la gira, pero le sugirieron cambiar el nombre de Pachuco Topillo Tapas, pues no era comercialmente atractivo. Germán recordó a un comediante peruano que había admirado años atrás y eligió el nombre artístico de Tintán. Los empresarios Jorge Maulmer y Paco Miller le asignaron a Marcelo Chávez como guitarrista y compañero de escena. Marcelo lo acompañaría con la guitarra, le respondería y armonizaría con su voz.
Así nacieron Tintán y su inseparable amigo Marcelo, un dúo que conquistaría al público. Su debut fue en el Teatro Aldama de Guadalajara. Tintán apareció en escena ataviado con el atuendo típico pachuco: pantalones anchos, saco largo, sombrero adornado con plumas y cadenas de oro colgando. Cantó su primera canción mezclando español e inglés, moviéndose con el estilo único de un pachuco y haciendo reír al público con su parloteo imparable. El público estalló en aplausos y tuvieron que repetir el tema 3 veces debido a la ovación constante. La gira continuó con un éxito rotundo en cada ciudad. Al llegar a la Ciudad de México se presentaron en el Teatro Esperanza Iris. El público capitalino, más exigente y difícil de impresionar, también sucumbió ante el encanto de Tintán. Los productores de cine que lo vieron en vivo comprendieron que tenían frente a ellos a la próxima gran estrella del cine mexicano. Sin embargo, había un inconveniente. El personaje del pachuco estaba tan estigmatizado en la sociedad que muchos lo consideraban inapropiado para la pantalla grande. José Vasconcelos, uno de los intelectuales más respetados del país, criticó duramente a Tintán, calificándolo de vulgar y una mala influencia. Afirmaba que ensalzaba a los delincuentes y corrompía la pureza del idioma español. No obstante, otros intelectuales como Salvador Novo y José defendieron públicamente a Tintán, argumentando que el pachuco representaba una realidad social innegable y que Tintán simplemente reflejaba con sinceridad una cultura existente, aunque la sociedad respetable prefería ignorarla. Este debate público solo aumentó la curiosidad del público. En 1945, Tintán debutó en el cine con El hijo desobediente. La película fue polémica pero exitosa. Los espectadores disfrutaban ver en la pantalla a ese pachuco que ya conocían del teatro. Entre 1945 y 1948, Tintán protagonizó varias cintas que lo consolidaron como estrella. Pero fue a finales de los años 40 cuando alcanzó sus papeles más destacados. Películas como El rey del barrio en 1950, considerada su obra cumbre y donde compartió créditos con Silvia Pinal. Sinbad el mareado en 1950, Calabacitas tiernas en 1949 y La música por dentro en 1947 lo llevaron a la cima del estrellato. A diferencia de otros comediantes que se apegaban a guiones estrictos, Tintán improvisaba constantemente durante las grabaciones, dando un sello único a su trabajo. Mientras otros actores seguían guiones rígidos, Tintán se destacaba por su constante improvisación durante las filmaciones, otorgando un sello inconfundible a su trabajo. Su locuacidad desbordante, sus movimientos corporales impecables y su habilidad extraordinaria para improvisar brindaban a sus actuaciones una frescura y espontaneidad sin igual. En la década de los años 50, Tintán era imparable. Llegaba a rodar entre 5 y 8 cintas anualmente. Películas como El Vizconde de Montecristo en 1954, El Sultán Descalzo en 1956, Los Tres Mosqueteros y Medio en 1956, y Músico, Poeta y Loco en 1946, en la que interpretaba magistralmente la canción Bonita de Luis Arcaraz, quien luego reconoció que la mejor versión de su obra se la debía al cómico pachuco. Su grabación más célebre fue precisamente Bonita, que entonaba en Músico, Poeta y Loco, con la intención de conquistar al personaje de Meche Barba. Igualmente inolvidable fue su interpretación de Contigo en El rey del barrio, donde buscaba ganarse el corazón de su vecina Carmelita, encarnada por Silvia Pinal. También alcanzó fama cantando dentro de un baño. Tintán no solo era un actor, sino también un cantante excepcional con una voz versátil capaz de transitar desde el bolero romántico hasta la rumba animada. En los años 60, su carrera alcanzó una nueva dimensión con el trabajo de doblaje para los estudios Disney. Fue narrador y cantante en La leyenda de Sleepy Hollow. Más tarde prestó su voz al gato Thomas O'Malley en Los Aristogatos, aunque su papel más memorable fue como la voz del oso Balú en El libro de la selva. Generaciones de niños mexicanos crecieron escuchando a Tin cantar Lo más vital sin imaginar que era él quien interpretaba esa canción. Este trabajo le otorgó reconocimiento internacional y contratos exclusivos muy bien remunerados. A lo largo de su trayectoria, Tin filmó más de 106 películas. Fue pionero en la representación del pachuco en el cine y colaboró en la popularización del Spanglish en la sociedad mexicana. Se destacó como un genio de la improvisación y la comedia física, y durante varios años fue el actor mejor pagado del cine mexicano. ¿Quieres saber cuánto ganaba? Prepárate porque las cifras te sorprenderán. La fortuna de Tintán es un aspecto poco conocido. Germán Valdés, conocido como Tintán, no solo era famoso, sino también sumamente costoso. Durante la época dorada del cine mexicano,
Especialmente en la década de 1950, cuando alcanzó su apogeo, fue el actor mejor remunerado de toda la industria nacional. Llegó a cobrar hasta 300,000 pesos por película en sus mejores años. Para ponerlo en perspectiva, el salario mínimo en México en los años 50 rondaba los 3 pesos diarios, es decir, unos 90 pesos al mes. Tintán ganaba en una sola película lo que un trabajador promedio tardaría casi 280 años en obtener. En términos actuales, eso equivaldría a entre 6 y 8 millones de pesos por filme. En algunos contratos específicos, incluso cobraba más que Cantinflas, dependiendo del proyecto y del estudio. Aunque Cantinflas era considerado el cómico más importante de México, Tintán tenía igual capacidad de atraer público y los productores estaban dispuestos a pagar lo necesario para contar con él en sus producciones. Fue una competencia de ofertas en la que ambos actores amasaron fortunas. Durante su etapa dorada, entre 1948 y 1958, Tintán filmaba entre 5 y 8 películas al año. Si consideramos un promedio de 200,000 pesos por película en esa década, sus ingresos anuales oscilaban entre 1 y 1,6 millones de pesos. En valores actuales, esto equivaldría a ingresos anuales de entre 20 y 32 millones de pesos, cifras absolutamente astronómicas para el México de los años 50. Pero eso era solo lo que ganaba por sus películas. Tintán contaba con múltiples fuentes de ingreso que hacían su riqueza aún más impresionante. Cantaba profesionalmente y grabó discos durante varias décadas. Con diversas fuentes de ingresos que incrementaban aún más su fortuna, cantaba profesionalmente y grabó álbumes a lo largo de varias décadas. Sus interpretaciones de boleros, rumbas, mambos y corridos alcanzaban ventas por miles de ejemplares. Cada disco vendido le generaba regalías económicas. Durante años, sus éxitos sonaban en las emisoras de radio y cada vez que sus canciones se reproducían, recibía pagos por derechos de autor. Además, realizaba presentaciones en vivo de manera constante. Teatros, clubes nocturnos, eventos privados, giras por todo México y el extranjero. En los años 50, por cada concierto cobraba entre 5,000 y 15,000 pesos, según el lugar y la ocasión. Si hacía 2 o 3 shows al mes, eso se traducía en ingresos adicionales de 10,000 a 45,000 pesos mensuales, es decir, entre 120,000 y 540,000 pesos al año extra. En 1953, Tintán inauguró su propio club nocturno llamado El Satélite, junto a su compositor y socio Marcelo Chávez. Este lugar fue un éxito durante varios años, con presentaciones semanales que llenaban completamente el recinto. La gente pagaba para verlo en vivo, escuchar su voz y disfrutar de su espacio. El club le generaba ingresos constantes y significativos. También participaba en programas de radio propios que se transmitían por estaciones importantes. Los patrocinadores pagaban grandes sumas por asociarse con Tintán, ya que su popularidad garantizaba una audiencia masiva y los anunciantes querían que su voz promocionara sus productos. Al comenzar a trabajar en doblaje para Disney en los años 60, esos contratos resultaron muy rentables. Los estudios Disney ofrecían buenos pagos por doblajes de calidad, y Tintán era reconocido como uno de los mejores actores de doblaje en México. Su labor, como la que realizó en El Libro de la Selva, le generaba pagos significativos más regalías cada vez que la película se proyectaba o se vendían copias en video posteriormente. Se calcula que en sus mejores años, a finales de los 40 y durante toda la década de los 50, Tintán obtenía ingresos anuales de hasta 100,000 pesos, combinando sus películas en el extranjero y todas sus fuentes de ingreso. En una época en la que la mayoría de los mexicanos vivían con menos de 2,000 pesos al año, Tintán ganaba literalmente 100 veces más que las familias de clase media alta. Con esos ingresos pudo vivir como una estrella de Hollywood, y así lo hizo. Compró casas grandes, autos de lujo importados, se vestía con trajes a medida confeccionados con las telas más finas, organizaba fiestas legendarias y viajaba a Estados Unidos disfrutando de una vida de rey. Pero aquí radicaba el problema. Aunque ganaba fortunas, también gastaba fortunas. No ahorraba ni invertía de manera inteligente, vivía el presente con total intensidad. Era excesivamente generoso, invitando comida y bebida a todo aquel que llegaba a su hogar. Pagaba las deudas de amigos, prestaba dinero que nunca recuperaba, adquiría regalos costosos para su familia y amistades, y mantenía su casa siempre llena de personas, con fiestas continuas y músicos en vivo. Esta generosidad desmedida y falta de planificación financiera provocaron que, cuando el cine mexicano entró en crisis en los años 60, gran parte de su fortuna se hubiera esfumado. Seguía trabajando y ganando dinero, pero ya no las enormes sumas de antes, mientras que su estilo de vida demandaba ingresos muy altos para mantenerse.
Al fallecer en 1973, Tintán no dejó una fortuna millonaria como se esperaría de quien fue el actor mejor remunerado de México durante años. Dejó propiedades, recuerdos cinematográficos y los derechos sobre sus películas y canciones, que continuarían generando regalías para sus herederos. Durante años dejó tras de sí propiedades, valiosos recuerdos del cine y los derechos sobre sus películas y canciones, que seguirían generando ingresos para sus herederos. Sin embargo, no dejó cuentas bancarias repletas de dinero. Su hija, Rosalía Valdés, escribió un libro titulado La historia desconocida de Tintán, en el que relata la vida artística y personal de su padre, incluyendo las dificultades económicas causadas por su generosidad desmedida y su falta de habilidad para manejar su patrimonio. La historia de Tintán nos recuerda que no importa cuánto dinero ganes si no sabes administrarlo. Fue el actor mejor remunerado de México, pero falleció sin la fortuna que debió haber acumulado. Vivió con intensidad, de manera generosa y apasionada, y esa misma intensidad también consumió su dinero, sus casas y propiedades. En su época de mayor esplendor, Tintán vivía como una auténtica estrella del cine. No habitaba en vecindarios modestos ni en departamentos pequeños, sino en residencias amplias, confortables y situadas en zonas exclusivas de la Ciudad de México. Su estilo de vida correspondía a alguien que ganaba 300,000 pesos por película. Tintán no vivía como un comediante común. En su mejor momento, su estilo de vida era comparable al de una estrella de Hollywood, aunque sin la disciplina financiera que muchas de ellas tenían. Sus casas eran espaciosas, con múltiples habitaciones, salas grandes, comedores amplios y jardines donde organizaba sus famosas fiestas. El jardín era un lugar especial para Tintán, donde celebraba reuniones que duraban varios días, instalaba largas mesas, contrataba chefs para preparar alimentos para decenas de invitados y contrataba músicos que tocaban en vivo durante horas. El jardín se llenaba de amigos, actores, músicos y personalidades del mundo artístico. El alcohol y la comida fluían sin restricciones, y Tintán pagaba todo. Disfrutaba ser el anfitrión generoso que todos admiraban. Dentro de su hogar, contaba con espacios dedicados exclusivamente para ensayar. Aunque parecía improvisado, Tintán era un perfeccionista con su trabajo. Practicaba constantemente números musicales, ensayaba movimientos cómicos y repasaba diálogos. Disponía de un área con espejos donde podía observar sus movimientos, además de un lugar donde Marcelo Chávez y otros músicos podían tocar mientras él cantaba. También poseía una impresionante colección de trajes pachucos. Guardaba docenas de conjuntos completos, con pantalones anchos, sacos de hombros anchos, sombreros, cadenas de oro y zapatos bicolor. Cada traje era único, confeccionado a medida con telas importadas de Estados Unidos. Necesitaba un espacio considerable para almacenar esta colección, fundamental para su personaje. Tintán vivió temporadas en distintos lugares además de la Ciudad de México. Pasaba tiempo en Veracruz, donde creció y mantenía lazos, y visitaba frecuentemente la frontera norte, especialmente Ciudad Juárez, donde desarrolló su estilo pachuco. En estos sitios se alojaba en casas rentadas, siempre de alto nivel para la época. No le preocupaba alquilar en lugar de comprar. Lo esencial era vivir bien mientras estuviera ahí. Su residencia principal en la Ciudad de México era su centro de operaciones, donde habitaba con su familia. Allí crecían sus hijos. Su esposa gestionaba el hogar y él descansaba entre rodajes y presentaciones, pero también era como un hotel abierto para cualquier amigo que necesitara un lugar donde quedarse. Tintán nunca podía negarse. Si alguien requería ayuda, le abría las puertas de su casa sin pensarlo. Contexto: lugar para hospedarse. Tintán jamás se negaba. Cuando alguien requería apoyo, abría sin dudar las puertas de su hogar. Esta generosidad sin límites conllevaba gastos constantes en el mantenimiento de la vivienda, alimentación de todos los visitantes, pago de servicios y reposición de objetos que se dañaban durante las reuniones. El costo de sostener su estilo de vida era considerable. Pero mientras seguía recibiendo ingresos del cine, Tintán no se inquietaba. La diferencia con otras celebridades era evidente. Cantinflas, por ejemplo, cuidaba con extremo detalle sus finanzas. Adquiría propiedades como inversión, gestionaba sus negocios con eficiencia y ahorraba disciplinadamente. Pedro Infante también mostraba precaución en sus gastos. Tintán, en cambio, vivía el presente sin pensar en el futuro. Cuando la industria cinematográfica mexicana entró en declive en los años 60, Tintán tuvo que modificar sus hábitos. Ya no podía mantener las grandes residencias con extensos jardines ni organizar fiestas semanales. Debió adoptar un modo de vida más sencillo, aunque nunca cayó en la pobreza. Continuó trabajando y ganando lo suficiente para vivir con dignidad. Pero la época de derrochar como millonario había quedado atrás. Automóviles y extravagancias.
Allí es donde el lujo de Tin-Tan se hacía visible de forma evidente. Sus autos y su vestimenta pachuco eran símbolos públicos de éxito, estilo y una rebelión con elegancia. Tin-Tan no solo disfrutaba de una buena vida, también destacaba por su imagen, de un modo que nadie más podía replicar. Sus vehículos eran legendarios. Era un apasionado de los coches estadounidenses grandes, costosos y llamativos. Poseía Cadillacs, Buicks, Chevrolets, todos en colores vibrantes, impecablemente cuidados, con cromados brillantes. En las décadas de los 40 y 50, contar con estos automóviles era un lujo extremo. No eran vehículos al alcance de cualquiera, sino de millonarios, estrellas del cine, gente que había alcanzado la cima. Un Cadillac nuevo en los años 50 costaba entre 25,000 y 40,000 pesos en México, lo que equivalía al salario de un trabajador promedio de 20 a 30 años. Tin-Tan adquiría estos autos con los ingresos de una o dos películas, y no se conformaba con uno, tenía varios. Cambiaba de automóvil según su estado de ánimo, la ocasión o la imagen que quería proyectar ese día. El Cadillac era su preferido, el más lujoso, confortable e impactante. Los modelos Serie 62 o el Dorado eran sus favoritos, enormes, con prominentes aletas traseras, cromados por todas partes, interiores tapizados en cuero fino y potentes motores V8 que rugían al encenderse. Cuando Tin-Tan arribaba a un evento en su Cadillac, todas las miradas se posaban en él. También contaba con Buicks, que representaban un equilibrio perfecto entre sofisticación y deportividad. Modelos como el Wildcat, Roadmaster o Super eran populares entre las estrellas del cine. Tenían líneas elegantes, buen rendimiento y costaban un poco menos que los Cadillacs, aunque seguían siendo autos exclusivos. Tin-Tan los utilizaba para viajes largos o cuando deseaba algo un poco más discreto. Aunque para él, discreto seguía siendo muy llamativo. Los Chevrolets también formaban parte de su colección. El Chevrolet Bel Air era un clásico de los años 50, con un diseño emblemático y colores vibrantes. Era el coche ideal para pasear por la ciudad, acudir a los estudios cinematográficos y para dejarse ver en las calles de México. Existen fotografías de archivo en Getty Images y otras colecciones que muestran a Tin-Tan con sus autos, siempre luciendo sus impecables trajes pachucos, con una sonrisa radiante, proyectando una imagen de éxito absoluto. Para él, los autos eran mucho más que un medio de transporte, una sonrisa deslumbrante que irradiaba la imagen de un éxito total. Para él, los automóviles representaban mucho más que un simple transporte. Eran parte esencial de su identidad, un componente clave de su presencia pública. Mientras que los autos exhibían un lujo visible, el atuendo pachuco de Tin-Tan era auténtico arte. Sus trajes no eran disfraces baratos adquiridos en tiendas comunes, eran verdaderas joyas de la sastrería, confeccionadas a medida por expertos artesanos, con cada detalle supervisado directamente por Tin-Tan. Los pantalones, amplios pero perfectamente diseñados, caían con gracia, se ajustaban a la cintura mediante tirantes y se estrechaban en los tobillos. Este corte requería una destreza excepcional para lograr esa silueta característica sin perder elegancia. Las telas provenían de Estados Unidos, gabardinas finas, lanas de primera calidad, materiales que costaban una fortuna. Los sacos presentaban hombros exageradamente anchos, logrados con hombreras estructuradas y solapas amplias. Los sacos llegaban casi hasta las rodillas. Cada elemento estaba cuidadosamente planeado para formar esa figura pachuco inconfundible. Los forros interiores, en seda o satén, lucían colores vivos que contrastaban con el exterior del traje. Los sombreros, de estilo italiano, eran elaborados en fieltro fino por artesanos sombrereros. Cada uno llevaba una pluma decorativa en un lateral, muchas veces en tonos vibrantes que armonizaban con el conjunto. El sombrero no era un simple accesorio, era la corona de Tin-Tan, el toque final de su imagen. Las cadenas de oro eran imprescindibles. Tin-Tan lucía gruesas cadenas de oro auténtico colgando de sus bolsillos, conectadas a relojes de bolsillo también dorados. Portaba anillos con diseños detallados, pulseras y mancuernillas de oro. No era joyería discreta, sino llamativa, visible, una parte esencial del estilo pachuco que comunicaba sin palabras. He alcanzado el éxito. Los zapatos eran bicolores, comúnmente en blanco y negro o negro y crema.
Elaborados a mano por zapateros expertos con pieles finas, cada par era una obra maestra con costuras impecables, suela de cuero legítimo y un diseño que combinaba elegancia con el toque pachuco distintivo. Un traje pachuco completo, con todas sus piezas, podía costar entre 2,000 y 5,000 pesos en la década de los 50, equivalente a lo que un trabajador promedio ganaba en 2 o 3 años. Tintán poseía docenas de estos trajes. Cada película requería varios conjuntos diferentes y cada aparición pública demandaba un nuevo look. Su colección de vestuario pachuco sumaba decenas de miles de pesos. Estos trajes no solo eran para lucir bien, eran un manifiesto político. En una época en que los pachucos eran marginados, discriminados y vistos como delincuentes, Tintán los mostraba con orgullo en las pantallas de cine de todo México. Decía que los pachucos merecían respeto, que su cultura tenía valor, que su estilo era elegante. Era una rebeldía vestida de seda y oro. Parte de este vestuario ha sobrevivido hasta hoy, conservado en colecciones de museos como el Museo del Estanquillo en la Ciudad de México. Admirar uno de los trajes originales de Tintán es contemplar la época dorada del cine hecha tela y arte. Es comprender por qué su imagen sigue siendo un ícono décadas después de su fallecimiento. La historia de Tintán nos muestra que el talento puede llevarte a la cima, pero no garantiza que permanezcas allí. Fue el actor mejor pagado de México. Acumuló fortunas incalculables, vivió como un rey, pero también nos enseña que vivir intensamente tiene un costo. Originario de México, acumuló riquezas incalculables y disfrutó de una vida digna de realeza. Sin embargo, también nos muestra que vivir con intensidad tiene un precio. Tintán experimentó cada jornada como si fuera la última y pagó ese nivel de entrega con una existencia más breve de lo esperado y una fortuna que desapareció. Pero nadie puede negar que realmente vivió. Vivió con plenitud, generosidad y pasión. Dejó un legado en el cine y la cultura que perdura décadas después de su partida. Y eso, al final, vale más que cualquier riqueza material. Espero que hayas disfrutado este viaje por la vida espléndida de Germán Tintán, el Pachuco Dorado, tanto como yo disfruté prepararlo para ti. Si conoces alguna historia extra sobre su vida, sus coches, sus fiestas legendarias o su trayectoria, compártela en los comentarios. Me encantaría descubrir más relatos sobre este genio. Y ahora te planteo una pregunta. ¿Cuál fue el aspecto más fascinante de la vida de Tintán para ti? Si te apasionan estas historias sobre los íconos del cine de oro mexicano, no olvides ver nuestros otros videos sobre las estrellas de esa época dorada. Haz clic, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna entrega.